Buenas noches, queridas amigas, amigos. Aprovechando, decía el Año Nuevo Aymara y amazónico, vimos la necesidad de debatir un poco cómo va esto de la simbología y cómo la relación de etnicidad y eh, racismo y todo que aparentemente es cada vez menos incluyente excluyente, es cada vez más excluyente que incluyente. Antes de dar paso a las preguntas, ¿habría alguna cosa que quisieran comentar entre los tres? De repente, para animar un poco el debate después, si estamos llegando a la conclusión, bueno, los tres hemos dicho que estos símbolos son inventados, también se ha tocado el hecho de que ¿para qué son inventados? ¿Cuál es lo que demanda Paula, no? Es decir, ¿incluye una diversidad o cuál es el repertorio, cuál es la audiencia de este repertorio dirigido a qué audiencia, a quiénes se quiere llegar, a qué sectores? En este sentido, se puede llegar a la conclusión de que efectivamente hay un uso político, pero también está el otro lado. Si esta diversidad quiere ser reconocida, el camino de repente no es el ideal para hacerlo, porque eso es también lo que se demanda. Es decir, si yo me opongo al uso de la huipala o a un nuevo año andino amazónico, estoy como, ¿cuál es la lectura que se hace? Estoy negando esa diversidad. Y ahí viene el aspecto de decir, pero si el año nuevo andino amazónico no es originario, no es milenario, uno diría, ¿qué importa eso? Sí, un poco es la pretensión de reconocer la diversidad o esta cara india, indígena, originaria de Bolivia. El camino de repente puede ser utilizado por los grupos políticos de poder, pero también hay el otro lado, ¿no? De que sí se tiene que reconocer solo ese aspecto. ¿Se me permite? Sí. Sí, a mí me parece, bueno, hay una coincidencia sobre esto del invento. Y tenemos que coincidir que hay inventos buenos, inventos malos, pero también que a veces otros se apropian de lo que otro ha inventado, que el enemigo se ha inventado. El MAS y Evo Morales y sobre todo García Linera lo han convertido en exitoso un invento que no es de ellos. O sea, toda esta revalorización de la huipala, de la plurinacionalidad, de la identidad, de la diversidad, empezó mucho más antes. Empezó el último periodo del gobierno de Jaime Paz Zamora y eclosionó, digamos, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y estaba íntimamente ligado a la moda intelectual teórica que se desarrolló en Occidente. O sea, solamente que esa utilización resultó coartada, resultó moderada por ciertos frenos internos que tenían estos gobernantes, ¿no es cierto? Pero ahí fue la eclosión de esto de la diversidad y demostró también su cierta inutilidad. Entonces, cuando hay un invento que es malo, solamente puede portar frutos si está destinado, digamos, a lo malo, no cuando se lo quiere utilizar, digamos, de esa manera un poco idealizada sobre como si el pedido de los indígenas hubiese sido el pedido de diversidad, de reconocer una diversidad. Eso no hay. O sea, el indígena está más bien en un proceso de agarrar, de occidentalizarse, para hablar el término. Eso ha sido una construcción mental de la academia foránea y que políticamente la hemos seguido porque somos dependientes. No ha habido un reflejo nacional de ver qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos. Eso no impide que un indígena no tenga identidad, pero la manera como concebir esa identidad, la manera de ordenarla, de interpretarla, ha sido una cuestión enteramente académica. Entonces tuvo Sánchez de Lozada hizo los territorios, los OTBs, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, la reforma educativa hizo todo en ese sentido. Y esas reformas mostraron su carácter no solamente perverso, sino también inútil como identidad nacional durante el gobierno del MAS. El MAS no creó absolutamente nada, utilizó todo lo que había. Ahora bien, al indígena eso no le interesa absolutamente. ¿No es cierto? Como ya decía bien
la señora Peña sobre quién se va a atrever ahora a eliminar el año nuevo. No porque la gente esté de acuerdo o contra su significado, sino porque es un feriado más. O sea, digamos, ciertas cosas han tenido vigencia porque han utilizado mecanismos que no están concebidos para ello, porque son los que realmente son eficientes. ¿Y qué indígena ahorita va a estar, digamos, los famosos interculturales van a estar dispuestos a ceder a sus privilegios porque eso les da un empoderamiento? Sin embargo, veamos, o sea, los interculturales se manifiestan como lo que dando, digamos, razón a lo que era su nombre original, que era de los colonizadores. Ellos antes eran la Confederación de Colonizadores y ese nombre les entraba mejor que interculturales. Pero hubo una gran corriente en Bolivia, digamos, de tipo académico y de influencia sobre los medios indígenas que los rebautizaron a intercultural, como si la preocupación de ellos fuese hacer cultura y comunicar su cultura y asimilar la cultura de los otros. Eso nada que ver, son movimientos económicos. Y en situaciones convulsas de Bolivia salen las peores farses. Entonces, ¿sabes? Necesitamos en Bolivia hacer una crítica mucho más profunda para de ahí lanzar planteamientos. Porque si seguimos que, bueno, la diversidad ha sido mal utilizada, pero puede ser bien utilizada, nos estamos yendo en un camino, digamos, en un camino que de repente no es el correcto. O sea, a riesgo de discutir y de polemizar, digamos, porque iba a ser bastante profundo, hay que tratar de prospectar otros caminos, de tratar de entender algo para, digamos, por lo menos hacer que Bolivia con sus defectos sea viable, porque estamos yendo en camino a una inviabilidad terriblemente fuerte. Al indígena aymara, que ya no le interesa absolutamente nada. ¿Quién sabe cuáles son los diputados extranacionales? No sé qué hay una forma para contentar de esto. Nada. La gente le interesa tener una función en el Parlamento ordinario, en ser alcalde, ser concejal, ser parte del Estado. Y el Estado no lo interpreta, nadie se ha preocupado cómo integrar al Estado, digamos, cómo hacerlo parte del Estado. Y se inventa, digamos, recetas que hemos visto el tiempo ha pasado y es totalmente inútil. Pasa esto, para terminar, ¿cómo se ve, digamos, esta cuestión, esta utilización política que ha hecho el MAS? Porque ni siquiera, digamos, la oposición es totalmente consciente de los alcances de esa utilización. Miren, por ejemplo, la Constitución Política Boliviana indica que tenemos una sola bandera, que es la rojo, amarillo, verde. Teniendo una sola bandera, no se podría usar la bandera boliviana con otras banderas, por muy para que sea. Pero ¿qué sucede? La misma Constitución indica que hay otros símbolos nacionales. Y está la huipala, la cantuta, la flor de patujú y el escudo nacional. Entonces, ¿por qué a uno de esos símbolos se le da un estatuto de bandera y no a los otros? O sea, digamos, la misma oposición desconoce los mecanismos que hagan mal y hay un abuso porque todo este abuso va como para un niño para halagar y para contentar. Entonces, evidentemente, la adhesión de los grupos indígenas, porque si nosotros respetamos tu identidad, tus derechos, o sea, los otros son los racistas que quieren eliminarte, etc. Y detrás, digamos, de esa cuestión simpática que empezó la teoría liberal, digamos, con el culturalismo, no hubo acciones concretas. Se esperó que esa cuestión por sí misma empezara a dar frutos, pero como el indígena no quiere, digamos, ese tipo de interculturalidad, solamente pudo salir porque se lo mostró torcidamente, porque fue una estratagema. Detrás, digamos, de eso que es para satisfacer sobre todo al exterior, hay el deseo innato del indígena de tener un puesto, de ganar, de ser respetado, de ser parte del Estado y de poder satisfacer sus necesidades económicas, y sean de manera torcida. Entonces, ahí tenemos el éxito de los sindicatos, de las asociaciones, de los interculturales, etc. ¿Qué más esperamos para ver que es otra la realidad? Es una realidad terriblemente económica, social. O sea, y que se encubre, digamos, con ropaje, digamos, culturalista, pero que cubren todos. Derecha, izquierda, progresistas, masistas, reaccionarios, revolucionarios. Todo el mundo está dentro de esa concepción. Solo decir que lo que se inventa es la tradición, ¿no? Porque el símbolo se creó con un motivo específico. Lo que se está inventando es la tradición. ¿Mm? El símbolo, también la rojo, amarillo y verde es un invento, por supuesto, ¿no? Pero lo que aquí se ha hecho con la etnopolítica del movimiento del socialismo es inventar tradiciones. Abrimos el debate. ¿Quién quisiera participar? Roberto Lacerda. Sí, voy a aprovechar que todos están muy tímidos hoy día. Creo que ha habido una gran coincidencia en las tres exposiciones de hoy día. Me parece sumamente importante eso. Pero
está muy claro entonces que esta nueva simbología ha intentado plantear, ¿no es cierto?, reflejar el proceso de refundacional anticolonizador para tratar de dejar atrás el pasado y construir un nuevo pasado, construir una nueva memoria, construir una nueva historia para poder afianzar su proyecto. Está claro que eso no ha funcionado y que lo que ha ocurrido más bien es que estos símbolos han sido utilizados para afianzar su propia base social en contra de aquellos que hacían resistencia al proyecto. Entonces, creo que queda pendiente el gran desafío boliviano y es cómo logramos integrar al país reconociendo esas diversidades, porque si me dicen no, que tenemos que reconocer a cada pueblo su bandera, pues entonces no vamos a tener lugar en las plazas para poner pedestales y poner banderas, porque cada uno va a querer su bandera, cada uno va a querer su año nuevo, cada uno va a querer su feriado, en fin. ¿Cómo podemos crear un mecanismo o qué tipo de mecanismo se necesita para crear un arco de solidaridades, de identidad que sea mayor, incluyente, englobante y superior a estos pequeños símbolos que en realidad están afianzando identidades distintas? Porque está bien, estos símbolos han planteado la identidad étnica, que hay de la identidad regional, que hay de la identidad de género, que hay de la identidad etaria, ¿no? Que hay otras, la identidad política finalmente, que es la que realmente hace Estado, ¿no? Entonces me parece que aquí el desafío es muy grande todavía y yo no sé si desconociendo los símbolos locales, parciales, particulares, nos ayudaría a enfatizar más bien la existencia de otros símbolos que nos recuerden que somos parte de algo más grande que nuestra etnia, que nuestra cultura, que nuestro partido y que nuestra región. ¿Cómo logramos ayudar a que el país se reencuentre como país, como nación, como un todo que está por encima y más allá de estas diversidades locales, que al final nos van a contribuir más bien a la fragmentación, ¿no? Ese es como una pregunta, desafío para los colegas. Gracias. Rubén Darío está callado también. Bueno, ¿puedo hablar? Pero Fernando, adelante. Es solamente que es importantísima una distinción que hay que hacer. Una cosa es retomar símbolos, etcétera, pero inventar lo milenario, como textualmente, es realmente una muestra de deshonestidad que no podemos aceptar bajo ningún marco. No se puede justificar, porque es una mentira, ¿no? Uno puede perfectamente crear nuevos símbolos porque necesita comunicar nuevas realidades. Uno puede recuperar cosas del pasado, pero inventarse algo y después decir que es milenario, es decir, que pertenece a una tradición, es una deshonestidad que ni políticamente ni éticamente no puede ser aceptada. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y un tema que me ha gustado mucho que don Pedro ha tomado así de pasada, es el no olvidarse que todo este tema de este enfoque que se ha dado al indigenismo tiene una profunda raíz en la posición posmoderna que es típicamente occidental, ¿no? Eso nos estamos olvidando, que gran parte de esto ha nacido a través de ONGs y a través de la evolución del pensamiento posmoderno. Esa es una de sus importantes raíces y que no hay que dejarlo de lado. Esas dos cositas. Gracias. Gracias, Erika. Y de ahí Pedro. Muchísimas gracias. Yo celebro este encuentro. Me ha gustado muchísimo escuchar a los tres participantes en su provocación y creo que me gustaría muchísimo más seguir escuchándolos dialogar. En mi intervención lo que yo quiero señalar es que hemos utilizado mucho esta simbología para dividir y ese ha sido precisamente el parteaguas que ha colocado el movimiento al socialismo al apropiarse de estas simbologías, exacerbarlas para precisamente hacer un uso instrumental de esta su pretensión refundacional y negadora del pasado. Me gusta la palabra que dijo Roberto, que es inventar una nueva memoria, pero creo que es bien difícil forzar las memorias. Los rituales sí se los puede asumir, pero creo que la memoria no termina siendo apropiada si es mal utilizada, mal planteada.
Quiero también señalar que es importante recuperar nuestra propia constitución, lo que sobrevivió del espíritu republicano que estaba incorporada en la constitución y del concepto de nación boliviana que está en el artículo 5, que es absolutamente claro, que deja absolutamente claro que la nación boliviana está por encima de las otras parcialidades. Y nosotros nos hemos encargado, no hemos recurrido a esas herramientas, así como la de la bandera boliviana, para poder defender estos elementos que nos unen y que agregan este sentimiento nacional a lo largo de la historia republicana. Y cuando digo republicano, no digo que hablo una nostalgia del pasado, porque tampoco hemos tenido una república en el verdadero sentido de la palabra. Teníamos muchos visos de neocolonialismo interno, racismo, etcétera, etcétera, que no hacían de la república una verdadera expresión genuina, pero estábamos en pos de ello y a construirla. Hoy día pienso que, como dice Paola, es muy difícil enfrentarse a eliminar algunos de estos símbolos, pero cómo reconvertimos estos símbolos como un instrumento dialogante. Yo indico siempre que este concepto de democracia intercultural, donde se ha creado la democracia comunitaria con la democracia participativa y la democracia representativa, todavía tienen su eje central y su columna vertebral en la democracia representativa liberal. Inclusive los repertorios y los institutos participativos no son ancestrales como los quieren hacer plantear. Los referéndums son precisamente correcciones y ajustes a las deficiencias de lo representativo, que son muy occidentales. Y la democracia comunitaria se queda, como Fernando Mayorga ahora trata de corregirlo, es nada más que un Estado plurinacional minimalista, donde de alguna manera lo comunitario monocultural pequeñito en un espacio muy reducido está dialogando finalmente con la Bolivia grande que quiere ser representada en un sentido estricto en el Estado, en esa inclusión que no es nostálgica del pasado, sino se proyecta al futuro. Yo utilizaba una metáfora que tenía mucha potencia para expresar lo que representó la movilización de las nuevas generaciones en las ciudades de todo Bolivia el 2019. Es que los hijos de las hojotas y las polleras también estaban reivindicando y buscando una democracia participativa y que se honre el voto ciudadano, que hace parte de la democracia liberal. Y ellos aspiran a otra cosa. La instrumentalización política ha cohesionado y ha hecho que este tipo de diálogos sea otra vez monopolio del MAS, que pretende negar la otredad de una manera autoritaria y cada vez más peligrosa. Gracias. Gracias, Erika. Pedro. Sí, yo quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. Todo este tema se derivó de la Asamblea Constituyente. Ahora, en la Asamblea Constituyente jugaron un gran rol asesores que vinieron de España. Estos eran asesores catalanes. ¿No es cierto? Porque el tema de la plurinacionalidad de las autonomías es vigente en España porque no han logrado ser nación, no han logrado ser Estado-nación. Donde han logrado ser Estado-nación no hay este problema. Ahora bien, los catalanes se basan, digamos, en la Cataluña actual, en los problemas actuales. No hay ninguna referencia al milenarismo, a los catalanes que iban en caballo, etc. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Cuando se crea ese problema, ellos buscaron, digamos, como asiento para llevar adelante unas ideas, lo que pensaron que era el elemento más importante que podía justificar, digamos, esta aproximación, que era el mundo indígena. Y el mundo indígena dijo sí, porque el mundo indígena, cuando uno está colonizado, dice sí a cualquier cuestión. No tomar en cuenta la propia idea política, ni el MAS, ni los otros partidos de oposición, porque estaban acostumbrados al indígena que engrosa un partido y que sigue, digamos, las siglas del partido y que sigue los dictados del partido, y el indígena que se pelea por quien lo dirige. No es lo que vemos ahora, digamos, con este indígena que fue por breves horas cónsul en Puno. Ha sido general en toda época histórica. Los partidos se han servido del indígena. El MAS está repitiendo exactamente lo que ha hecho todo partido, digamos, acá. ¿No es cierto? Y para el indígena ha visto eso la única manera de acceder donde de otra manera no podía acceder.
el hecho como el MAS está mostrando es un reflejo, digamos, de cómo ha fracasado todo el mundo político, digamos, boliviano hasta el momento. Pero a esto iba. Entonces, los catalanes tenían esta necesidad de pensar, digamos, de difundir su problema plurinacional, porque era, digamos, la estrategia que tienen ellos allá, y especialmente el Grupo Podemos. Ahora, la cosa curiosa es la siguiente. Si vamos a las semejanzas, actualmente a nivel contemporáneo, el mundo indígena no se parece nada a Cataluña, quien se parece a Cataluña es Santa Cruz. Santa Cruz es el polo productor, Santa Cruz es el que tiene una cuestión, porque Santa Cruz es contemporáneo, porque no se hace ninguna política sino con términos contemporáneos, no se hace con términos milenaristas, nadie lo hace. El término milenarista va para eliminar y para coartar lo que puede manifestarse contemporáneamente. Por eso el mundo indígena sigue cualquier cuestión, el mundo aymara, pero lo que hace sigue su camino y se está empoderando económicamente con la cuestión, con la economía contemporánea, pero de manera ilegal. Pero donde puede salir políticamente este problema, y vamos a ver el carácter más perverso todavía, va a ser en Santa Cruz, porque esto puede llegar hasta la lógica de toda autonomía, que es la independencia. Entonces no sabemos con lo que estamos jugando. Y el origen no va a ser solamente el MAS, el origen va a ser los cosas previos que ha habido. Ese deseo, digamos, insensato de una insuficiencia de nuestra clase política y clase intelectual que ha recibido cualquier moda que venía de afuera como si fuese la receta. Entonces, ¿cómo contraponer? ¿Cómo al mismo tiempo hacer que toda esa energía de Santa Cruz sea positiva y toda la energía del mundo indígena sea positiva? Yo creo que hay que retomar cierto nacionalismo. Hay que tomar la tarea de construir una nación con otros términos, pero una nación que pueda, digamos, resolver esos problemas de integración que ha habido. Todos nuestros gobiernos han sembrado lo que más ha cosechado. O no era Jaime Paz el que hacía la diplomacia de la coca. Iba a todos los países de Europa, Estados Unidos, diciendo la coca no es cocaína. Y ahora la cosa es satanizada, porque no había sido pues, la cosa cultural que comemos para adorar mejor el sol, sino había sido una cuestión, una materia prima de la cual tiene efecto, digamos, y sobre todo se saca cocaína. Es decir, estamos pagando los resultados de todos años, digamos, de culturalismo y posmodernismo que alegremente todo gobierno, no solamente el MAS, lo ha puesto en marcha. Entonces es hora de pensar políticamente y quizás, digamos, pensar una nueva idea de nación. Es la única manera, porque si no, Bolivia sí se va a separar y no va a ser solamente por los que va a ser por los que tienen posibilidad de separarse y que son siempre los que están en el dominio de lo contemporáneo. Y ese dominio de lo contemporáneo, si no se lo trata bien, el problema ya no van a ser los indígenas, el problema va a ser Santa Cruz. Pedro Badrán. Pedro quiere hablar. Por alusión hablaré Juan Cristóbal. Yo no pude intervenir porque lamentablemente no pude escuchar la disertación de don Pedro Portugal. Recién me incorporé cuando Gabriela Canedo empezó su disertación. De todas formas, lo he escuchado varias veces a don Pedro referirse a estos temas. A ver, yo creo que más bien la enfermedad está en lo que queremos mostrar como virtud, un exacerbado nacionalismo que se presenta en todos los estamentos de la sociedad boliviana, ¿no? Y esta construcción que ha pretendido hacer el MAS, o que está haciendo el MAS, una construcción de una identidad, la hace basándose en una nación o pueblo indígena. ¿Por qué elige la aymaridad? No elige el mundo quechua, ¿por qué no elige otro? ¿Por número de habitantes? ¿Por qué lo hace? Y yo creo que habría que preguntarles a los ideólogos que hacen eso. Bueno, Paula ahí estuvo nombrando a García Linera como uno de los gestores de esta construcción simbólica, que no es otra cosa que darle sentido, tratar de darle sentido a un manejo grosero y hasta obsceno del poder, tratando de encontrar en eso una justificación histórica, milenaria, de ciertas prácticas. Yo no comparto que estos 16 años de gobierno hayan permitido una posición, una institucionalización del mundo indígena y sus representantes en las esferas del gobierno. No, han hecho un uso descarado de ciertos símbolos y de ciertas personas que se han prestado para hacer ese símbolo,
pero no hay un avance sustancial de los pueblos indígenas en la participación del quehacer nacional. ¿A qué me refiero? Los estamentos técnicos superiores de la administración pública no están compuestos por representantes del mundo indígena. Sí, puede haber un ministro, pero quien maneja ese ministerio no corresponde a ninguna de esas categorías. Entonces, yo lo que creo que no se trata de decir, bueno, está construido, tenemos que seguir razonando en eso. ¿Por qué vamos a razonar en que la construcción de esta supuesta cosmovisión es positiva para el país? Como decía don Pedro Portugal, comentario segundo, y Paula, el Año Nuevo aymara o indígena amazónico, chaqueño, no sé qué cosas más, se festeja no porque sea una tradición identitaria, es porque es la posibilidad de tener un día de ocio, de asueto. Y no va a pasar de ser eso. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero acá el día de ayer fue un día de ocio. No llamó a ningún tipo de participación masiva, como son otros festejos que están tradicionalmente ya marcados en nuestra identidad. Por lo tanto, yo creo que no deberíamos tratar de seguir corrientes, no deberíamos tratar de trabajar, de incidir para que estas corrientes paren, porque no nos están llevando a un buen término. Yo no creo que a ver, el tema de la huipala que hablaban, la inclusión de la huipala como un símbolo, en la constituyente trataban de imponer la huipala como un símbolo que sustituyera a la tricolor. Así de sencillo. No lo lograron y lo propusieron junto con otros símbolos, porque los pueblos indígenas de tierras bajas exigieron la presencia de algún símbolo que los identificase, y por eso la bandera del Patujú. Y sin embargo, no hay por lo menos disculpen la ignorancia, no hay ningún estamento administrativo que lo exhiba en igualdad de condiciones como exhiben la bandera huipala, la bandera de la reivindicación marítima, la bandera de no sé qué, junto con la tricolor y a veces el espacio de nuestra bandera. Entonces, más de lo mismo no creo que nos va a ayudar a solucionar, sino más bien ir bajando deconstruyendo esos intentos y tratando de canalizar la energía a lo que sí nos va a ayudar a unificarnos, que es la consolidación del Estado Nacional Boliviano. Gracias. Don Pedro Padrán. Sí, yo iba a querer jalarle un poco más aquí el hilo a lo que dejó Paula, cuando se refiere a cómo hay un sistemático intento de imponer simbologías como una estrategia de ejercicio político, ¿no? O sea, el tema de la etnopolítica. El masismo se apropió de toda la cosmovisión aymara, la chacana, la huipala, la Puerta del Sol, el templo de Calas, todo. No dejó nada. Y intuyo, como dice Paula, que pues García Linera jugó un papel preponderante en eso, porque él sí ha sido bastante devoto de eso. Pero toda esta simbología también, sí, ya lo dijeron, se comienza a más o menos a sacarlo, ponerse de moda mucho antes de que el movimiento al socialismo llegue, ¿no? Todo este ejercicio de ONGs, de intelectuales, todo empieza con los intelectuales norteamericanos, antropólogos norteamericanos, poniéndose las ojotas, poniéndose el chulo para comenzar a hacer sus investigaciones. Vamos, todo empieza desde ahí. Después, este tema se vuelve más que todo un simbolismo político, y yo sé que a muchos no les va a gustar la comparación, pero se parece mucho nomás pues a un ejercicio fascistoide, como lo que hizo Hitler en Italia, Mussolini, en Alemania, Mussolini en Italia. Y justamente
por lo peligroso del planteamiento del concepto de la plurinacionalidad, que se había expuesto desde hace mucho tiempo cuando estaba en debate. O sea, ¿cuál es el riesgo de que se balcanice Bolivia con un término de plurinacionalidad, reconociendo múltiples naciones en un territorio, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, el ejercicio de tratar de imponer la cosmovisión aymara venía subyacente a todo el discurso de la plurinacionalidad. Nunca se ha ejercido plurinacionalidad desde el Estado. No hay una sola política pública sobre plurinacionalidad desde el 2006 para acá. Todo ha tratado, sí, más bien de imponer un criterio, no voy a decir andinocéntrico, voy a decir concretamente aymaracéntrico. ¿No? Eso es lo que se ha intentado hacer desde el 2006 para acá. Y probablemente sea porque intuyo, siento, percibo, no estoy seguro, puedo estar muy equivocado, que el quechua es mucho más pragmático a la hora de ejercer su integración a la sociedad. El aymara sí tiene un carácter un poco más cerrado, es bastante más, más duro, más contundente en sus ideas. A veces yo siento que a un quechua tú lo puedes convencer, a un aymara no lo vas a convencer jamás, siento, así percibo. Son bastante sólidos en sus construcciones de pensamiento. Y han ido avasallando a todo el territorio de Oriente Boliviano, que es donde mayor diversidad de naciones hay, en teoría, desde la concepción de la Constitución. Donde más plurinacionalidad hay es en el Oriente Boliviano. Y no hay ningún tipo de política pública al respecto. Y obviamente eso ha sido justamente para mantener la polarización entre buenos y malos, entre caras e indios, para mantener el ejercicio político. Yo lo percibo así. No, fuera de la promulgación de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, no ha habido media política pública más para luchar contra el racismo de forma efectiva, para procurar reconciliar este país que lo tienen enfrentado pues desde hace ya bastante tiempo. Eso era lo que quería decir como para jalarles el hilo a ustedes. Gracias. ¿Y quién quisiera reaccionar a esta provocación? Javier Molina, por favor. Muy buenas noches a todos ustedes. Los estaba siguiendo desde el Facebook, entonces ahora me animé a entrar al Zoom. Bueno, respecto a esta identidad que se está dando, digamos, este conflicto que tenemos de identidad nacional, sobre todo con las indígenas, al que será nombrado después Estado plurinacional con 36 naciones, pero ya son 35 porque una nación indígena ya se ha extinto, ya se ha extinguido. Hay que cuantificar por poblaciones, y yo estaba chequeando algunos datos por internet. Digamos, las naciones indígenas más pobladas en Bolivia son quechuas, aymaras y guaraníes. Y después vienen las otras etnias que vendrían a ser minoritarias, a los cuales están subalternizadas, dependiendo las zonas, en base a debajo de los quechuas y de los aymaras. De hecho, ya en algunos conversatorios he escuchado afirmaciones de que estos indios nos pertenecen a estos otros indios, ¿no? Como son dueños de los otros. Y dentro de estas dudas, como decía Pedro Padrán, no se le da esa representación, porque todas estas naciones indígenas no tienen representación en el Congreso, tienen algunos cuantos diputados, pero algunos cuantos. Pero, ¿cómo es esa representación? Me pregunto yo territorialmente. Voy a poner ejemplo los guaraníes, porque hay guaraníes en el Chaco tarijeño, hay guaraníes en el Chaco de Chuquisaca y hay guaraníes en Santa Cruz. Entonces, los indígenas de esas tierras, de todos, tienen su representación en el Congreso. Entonces, no ha habido una política de reivindicación y sobre todo, digamos, darle ciertos sus derechos territoriales, como en otros lugares sí se da. Por ejemplo, en Panamá, con los cunas, con la nación Cunayala, ya se le ha dado un territorio, que ellos ya se administran de forma étnica, sin haberse declarado Panamá un estado plurinacional.
Así que yo veo aquí un conflicto, es como decir negación a una madre indígena y a un padre español, y ahora, digamos, los indígenas que tal vez estaban en el patio, en el tercer patio de la casa, están accediendo al segundo patio, ¿no? Pero como lo están conociendo el segundo patio y se están conociendo con su padre español. Así, pero pero está entrando al segundo patio después con los cuentos que ha hablado mal su mamá de su padre. Y es ahí donde está esta psicología a la cual se está viviendo una provocación permanente que vamos a tenerlo. Y ahora se está regionalizando el país de una forma muy peligrosa, a lo cual veo que, bueno, tenemos que trabajar más en el reconocimiento, digamos, en reconocer dentro de nuestros orígenes a nuestro padre español y a nuestra madre indígena, se podría decir, como nación, que al final somos eso, ¿no? Con eso quería aportar al conversatorio. Gracias, muchas gracias. A Paula Peña, creí que era antiguo. Ya, gracias. No, efectivamente yo creo que hay que hacerse también varias preguntas, ¿no? En 1825 fallamos en la construcción de la nacionalidad boliviana. En 1952 también se falló en la construcción de la nacionalidad boliviana porque se intentó imponer unos valores que los otros no los aceptaban, ¿no? O sea, sí, Bolivia creció en términos ciudadanos, creció también en términos territoriales, pero no se los reconoció. Y bueno, evidentemente la Constitución del 2009 lo que menos quería era reconocer la nacionalidad boliviana. El artículo 5 al que hacía referencia Erika es un artículo que dice que la lengua oficial del Estado boliviano es el castellano y además reconoce 36 lenguas. Pero claro, de pronto en Santa Cruz, para tener una mayor presencia, crearon un nuevo pueblo indígena que se llama Yuracaré Mojeño. Los Yuracaré son Yuracaré, su familia lingüística es Yuracaré, los mojeños son mojeños, su familia lingüística es Arawak. O sea, no, pero no importa. Políticamente, la antropología política creó el Yuracaré mojeño. Si ustedes miran el periódico de ayer, un chimán dice, ahora resulta que están viniendo los interculturales y nos están diciendo que nosotros somos extraños y que tenemos que salirnos del territorio chimán. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y vuelvo yo al tema de la etnopolítica y cómo también García Linera, ¿no? Habla de esas tensiones creativas, ¿no? Y cada vez hay más creatividad. Volver al intercultural como el nuevo sujeto del proceso. Ya no son necesariamente los movimientos sociales, no es necesariamente el pueblo indígena, ahora es el intercultural como el nuevo sujeto de este proceso de cambio, de este proceso de dominación total del poder. ¿Seremos capaces los bolivianos de reconocernos? Ojalá así sea. Una constitución que parte de la desigualdad. Usted bien decía, ¿cómo es que se eligen esos 7 representantes indígenas? Porque si ustedes miran en la cantidad de diputados indígenas, Oruro y Potosí no tienen diputados indígenas porque asumen que son mayoritariamente indígenas, lo que también me parece una exclusión. Entonces, ¿qué es lo que han creado esas sustenciones creativas? Y está aquí Rubén. ¿Te acordás, Rubén, cuando tuvimos el debate con el español cuyo nombre me olvidé? ¿Te acordás vos seguramente más que yo? Que era el asesor principal del movimiento del socialismo. Él dijo que, bueno, esa invención de indígena originario campesino había que aceptarla porque había que aceptarla. ¿Quiénes son indígenas? ¿Quiénes son originarios en singular? ¿Y quiénes son campesinos? O sea, habría que preguntarse. Un campesino es una categoría, yo no soy socióloga, acá hay más sociólogos que yo, es una categoría económica, ¿no? ¿Quiénes son los indígenas? ¿Quiénes son? Pero a mí me sorprende cómo todo el mundo aceptó esa terminología como válida. Y todos hablan de los indígenas originarios campesinos.
Entonces ya los territorios comunitarios de origen que buscaban reconocer a los indígenas de cada lugar, como lo había hecho la antigua ley del INRA del 95, ahora se convirtieron en territorios indígenas originario campesino. Por lo tanto, el Chimán se va a tener que ir y seguirá avanzando por otro territorio porque el indígena originario campesino, entre paréntesis intercultural, va a ocupar esos territorios. Entonces, todas esas preguntas, o sea, no creo que esto sea casual, ¿no? Sino hay toda una construcción deliberada de que el nuevo sujeto de este proceso, especialmente a partir de Arce, es el intercultural. Y lo vemos en Santa Cruz, peleas por tierra donde los evistas versus los arcistas, los campesinos versus los interculturales. Entonces depende con quién estoy para que esta tierra la respete o no la respete. Entonces creo que también hay que seguir pensando. Nosotros estamos aquí en este grupo diciendo, creamos la nacionalidad boliviana. ¿Por qué no fuimos capaces de crear Bolivia y sentirnos, no? Claro, decía así en Santa Cruz, pero bueno, el martes todo el mundo era boliviano cuando jugaba la selección. No, ahí no hay plurinacionalidad, todos somos bolivianos. Entonces, sí creo que hay elementos que se pueden rescatar, pero en tanto y en cuanto la escuela no nos siga jugando la mala pasada, porque hasta los nombres, o sea, hay textos escolares donde un ómnibus dice guagua, donde la papaya dice fruta bomba, donde a las parabas le dicen guacamayo y a las carachupas le dicen zarigüeya. ¿Qué es esto, Dios mío? Pero es así. Y los profesores están enseñando y hemos aceptado la ley como algo muy bueno cuando vemos lo que está pasando con los chicos en las escuelas, ¿no? Gracias. Resumir esto imposible. Se han dicho muchas provocaciones, ha habido para mí mucha ilustración y creo que ayudan a pensar en algo que se está consolidando, que es que debemos reconstruir un país sólido que permita el respeto a derechos humanos, el debido derecho, y que todo ciudadano tenga la posibilidad de estar resguardado en su propio país. Gracias.